vamos a hablar acerca del propósito eterno de Dios. Esta historia comenzó de alguna manera y terminará de alguna manera. Y voy a tratar de llevarlo desde antes de la fundación del mundo hasta la historia final en esta predicación. Así que vamos a hablar acerca de este propósito eterno de Dios. Para eso usted tiene que entender tres personas: Adán, Cristo y Dios. Adán, Cristo y Dios. Ellos son los que son el centro de la historia humana. Con Adán comienza. Nuestro Señor Jesucristo viene a enderezar todo lo que se había extraviado y Dios termina siendo glorificado entonces al final de todo. Entonces, en el plan eterno de Dios dice, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué quiere ser Dios? El todo de todos. ¿Cómo es que Dios va a lograr ser todo para todos? Y entonces vamos a tratar de ver a través de la Escritura lo que podemos aprender acerca de esta situación. Vamos a estar basados en el Salmo 8. Este salmo que es precioso, es un salmo mesiánico. ¿Qué quiere decir este? Que es un salmo que habla de Jesús. Pero los salmos mesiánicos también son aplicables. Como usted va a ver acá, lo vamos a aplicar como lo aplicó David a su propia vida. Y si usted lo lee, este salmo, lo lee en primera persona. Este salmo es algo que cambia la vida. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué está hablando David? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello, así las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. Repita conmigo el versículo 5 y 6, lo que está en rojo. Le has hecho y le coronaste, le hiciste Ahora, léalo en primera persona, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Me has hecho y me coronaste de gloria y de honra. Me hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de mis pies. Muy bien, de eso vamos a platicar hoy. Es algo hermoso cuando vamos a descubrir cómo funciona esta situación. Dice que Dios puso al hombre y lo coronó de gloria y de honra. Está hablando, nos lleva a la creación. Cuando Dios hace la creación, dice, la corona de la creación, lo más hermoso de la creación, es el ser humano. Por eso dice, lo coronó de gloria y de honra. Y la Biblia nos dice en Romanos que nosotros hemos sido destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hoy no experimentan los que no conocen a Cristo? No experimentan su gloria. Dios quiere llevarnos a esta situación en Cristo, a ser entonces con gloria y con honra, por una sencilla razón. Fuimos creados para un propósito de parte de Dios. Sabemos que en todo el universo solamente hay una autoridad y ese es Dios el Padre. Él es el Rey del universo. Sin embargo, y aquí comienza la situación, sin embargo, Él no la gobierna directamente. Ya me dice usted, bueno, ¿Dios es todopoderoso o no? Pero no la gobierna Él solo. ¿De qué se trata entonces el Salmo 8? Todas las cosas
deberían estar debajo de sus pies. Y nosotros, bajo los pies del Creador. ¿De qué se trata esta situación? Dice, tú pusiste toda tu creación debajo de sus pies. En el contexto, ¿quién es sus pies? Es el ser humano. Dios lo pone como la gloria de la creación, la honra de la creación, y todo está sujeto a Adán. Pero ¿qué pasa? Adán peca. ¿Y qué pierde? La gloria y la honra. De eso se trata esta historia, en la cual Dios regresará todas las cosas al principio. Y al fin, ¿cómo será? ¿Cómo será el final de toda la historia? Cuando nuestro Señor Jesucristo entregue el reino a Dios el Padre. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando nuestro Señor Jesucristo haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Cuando todas las cosas del mal, que son los enemigos de Dios, estén debajo de los pies de Cristo. Cuando eso suceda, ocurre entonces algo espectacular. Miren lo que dice 1 Corintios. Porque preciso es que Él reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Este que reine es Jesús, nuestro Señor. ¿Qué va a pasar? Va a llegar un tiempo en que Él va a ser sobre todas las cosas. Los enemigos de Dios, hablando de Satanás y toda su hueste de maldad, y todos aquellos que no aceptan al Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que el que no es conmigo es contra mí, dice Jesús. O está conmigo, está contra mí. Entonces aquí dice, cuando Él suprima todos sus enemigos de Dios, Cristo hará algo que es importante saberlo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿En qué momento Dios va a ser? Dios Padre va a ser el todo de todos al final de la historia. Cuando Cristo haya logrado poner a sus enemigos debajo de sus pies. En ese momento será el final de nuestro Señor Jesucristo, y Él entonces entregará el gobierno al Padre. Y entramos en la vida eterna, donde ya no se nos describe a nosotros muchas cosas, pero sí sabemos que será para vivir eternamente con el Señor. ¿Cómo Dios entonces va a someter la tierra? Él no lo hará por sí mismo, lo hará a través de seres creados. Dios no va a meter sus manos para gobernar a Satanás. Dios no va a meter sus manos para hacer las cosas que tienen que pasar en este mundo. Por eso la Biblia dice, el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, porque Dios tiene un propósito al hacernos a nosotros un poco menor que los ángeles. Entonces, en la creación de Dios, después del hombre, ¿quién está abajo? Solo los animales. En el reino animal, reino vegetal, solo ellos. Nosotros estamos encima de ellos porque somos imagen de Dios. Y Dios nos creó a nosotros porque tenemos que luchar una pelea contra el enemigo de Dios. ¿Por qué? Uno se pregunta. Y dice la Biblia, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Entonces, de la boca de los niños, de aquellos que no saben nada, de aquellos que no entienden nada, de aquellos que no pueden hacer nada por sí mismos, un niño, un bebé, no se puede cambiar los pañales. Un bebé no puede entonces ir y hacerse su comida. ¿Necesita qué? A su mamá y a su papá, para que supla sus necesidades. Entonces dice el Señor, voy a hacer seres creados menos que los ángeles, porque yo quiero llevarme la gloria. Yo quiero ser glorificado. Entonces, para eso necesito ¿qué? Seres más insignificantes que los ángeles. Que lo único que quede debajo de ellos
sea los animales. ¿Para qué nos hizo? A causa de sus enemigos. Entonces, entienda esto. Yo estoy aquí, usted está aquí, todos estamos aquí, sabiendo que hay una guerra entre el bien y el mal. Y si usted es cristiano, está del lado del bien. Y si está del lado del bien, usted debe entender esta situación, porque hacia allá va, hacia allá camina entonces su vida. El enemigo, todas las huestes de maldad, van a ser puestos a la par del hombre, ser creado, para ser destruido. Ahí entiende usted, cuando el Señor Jesucristo era necesario que se hiciera un ser humano. Porque solo un humano es el plan de Dios, que un humano perfecto pudiera destruir a su enemigo. Y por eso todo terminará cuando Jesús haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Pero Dios se hizo un ser humano. Dios se hizo hombre para luchar de hombre a un ser creado mayor. Porque los espíritus, Satanás, tienen su poder, tienen su reino. Entonces, usted se preguntará, ¿por qué fuimos creados? Y el capítulo no lo dice. ¿Le hiciste qué? Señorear. ¿Qué somos nosotros? Señores de la tierra. Ahora, nosotros somos señores con minúscula. Y Él es el Señor con mayúscula. ¿Ve? Pero ¿para qué me creó? Para señorear sobre las obras de su mano. Para ser el Señor de esta creación. Y en esta creación, ¿quién vive y quién es enemigo de Dios? El diablo y sus huestes de maldad. Y se dice, sí, Dios tiene enemigos, Satanás. Satanás se rebeló contra Dios antes de que Dios crease al ser humano. Porque Dios no destruyó a su enemigo inmediatamente entonces. Si él era el enemigo, ¿será que Dios tiene capacidad de vencer a Satanás? ¿Que es un ser creado por él? ¿Por qué entonces Dios no le destruye? Y en vez de eso dice, de la boca de los que maman, fundaste la fortaleza. La fortaleza no es la de Dios, la fortaleza es de los que maman. ¿Por qué dice? ¿Por qué sucede esta situación? ¿Qué sucede en este plan de Dios? Dios no solo quiere demostrar su poder, destruyendo, sino también quiere mostrar su sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? Dice 1 Corintios. Los sabios quedaron necios ante la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? Mandó a un hombre semejante a nosotros, ¿ve? A que viniera a este mundo sin pecado, muriera en una cruz por nosotros y nos pudiera dar libertad y nos pudiera hacer libres del pecado. ¿La sabiduría dónde está? ¿Dónde está esta situación entonces de Dios? Él creó al hombre. Y para que usted se dé cuenta cómo es Dios y que Él siempre anda buscando su gloria, al hombre lo hace a propósito menor que los ángeles. Dios hubiera podido crear otra clase de ángel, ¿verdad? Porque ahí hay querubines, serafines y hay diferentes clases de ángeles. Dios hubiera podido crear otra clase de seres angelicales, pero no, dice, voy a crear uno menor, voy a crear uno más chiquito, voy a crear uno más chambón. Eso hizo Dios. Y le voy a mostrar a mi enemigo qué pasa cuando el poder de Dios entra en la vida de esas personas. Aunque Dios entonces obtuviera la victoria venciendo a Satanás, Él no recibiría la gloria. Piense usted, ¿qué gloria habría si Goliat hubiera vencido a David, un patojito de 17 años que no era soldado? Él era un hombre de 3,5 metros de guerra, con su armadura de guerra, experimentado en la lucha. Y él era experimentado en andar riando ovejas. ¿En dónde está la gloria? En que el más pequeño
le gana al mayor. Ahí hay gloria. Pero si Dios hubiera dicho, bueno, te voy a destruir, ¿dónde está la gloria de Dios si Él es mayor que Satanás? ¿Qué hizo Dios? Creó al hombre un poco menor que los ángeles y lo coronó de gloria y de majestad. Así es como funciona esta situación. Entonces Dios quiere tratar con el enemigo, con otro ser creado. Creado menor que él. Creado no con las capacidades que tiene él. Lucifer fue creado como un ser con poder, con autoridad, un ser entonces que había juntado lo que tenían los querubines, los serafines, los ángeles, los arcángeles, lo juntaron en un solo ser. Dice Dios, ahí van a ver cómo se destruye al grande a través de crear al pequeño, al ser humano, y juntamente a crear a nuestro Señor Jesucristo siendo hombre. Si el hombre entonces derrota al enemigo, que es Satanás, y él puede rescatar lo que está debajo de los pies de Satanás, porque él gobierna este mundo. Pero si usted le arrebata un alma, ¿quién tiene más gloria? ¿Usted que es más débil? ¿Usted que no tiene poder? ¿Usted que es insignificante? ¿O él que es el que le da terror a todo el mundo encontrarse con Satanás? ¿Dónde está la gloria? El hecho de que nosotros podemos avergonzar al enemigo. Cada vez que usted le obedece a Dios, Satanás queda avergonzado. Cada vez que usted usa el poder de Dios para la gloria de Dios, Satanás queda avergonzado. Él no pudo ser obediente, aunque lo tenía todo. Fue desobediente, fue desleal a Dios. Pero usted, que lo necesita todo, hasta aire para respirar, usted sí puede, siendo obediente, siguiendo entonces los mandamientos que Dios ha creado. Entonces sigue diciendo, de la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza. Esa fortaleza, decíamos, no es la fortaleza del creador, sino la fortaleza de los seres creados. Ahora, Dios ha creado entonces fuerza en el hombre cristiano. ¿Para qué? Para poder vencer al enemigo de Dios, a la manera que Dios ha establecido. Cuando Dios los crea, a los seres humanos, son como niños. Los que maman son como niños que no pueden cambiarse el pañal. Son como niños que no pueden caminar. Son dependientes. Y cuando usted habla de dependencia es cuando usted habla de espiritualidad. Una persona mientras más depende de Dios, más espiritual es. Una persona que no tiene la capacidad de depender no va a ser muy espiritual. Por eso dice aquí que Dios estableció esa fortaleza de los seres humanos para avergonzar al diablo. Y cada vez que usted hace una cosa acertada, cada vez que usted hace una cosa bíblica, cada vez que hace usted una cosa para el propósito de Dios, ¿quién queda avergonzado? El mejor de todos los seres angelicales creados. ¿Y quién lo avergüenza? Lo más bajo de la creación de Dios, que somos los seres humanos. ¿Sabe cuál es la característica de un recién nacido? Su coeficiente mental, 0. La sabiduría, 0. Su capacidad entonces de sobrevivir, 0. ¿Qué necesita un recién nacido? Alguien que lo sostenga, alguien que le cuide, alguien que críe, que cubra sus necesidades. Entonces cuando él dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza de esos que no tienen fuerza, de esos que no son capaces de pensar, de razonar, de eso, dice, creaste al hombre que iba a hacer frente al enemigo. Y aquí estamos involucrando a nuestro Señor como el hombre perfecto. Los animales son independientes desde que son pequeños, pero Dios creó al ser humano con una vida dependiente. ¿Qué pasaría si los animalitos no tuvieran el instinto que ya traen de procrear y tener a sus cachorros, a sus crías,
sin que nadie los ayude. Pero usted y yo, hasta para sacarnos de la barriga de mamá, tuvimos necesidad de alguien, ¿verdad? Entonces Dios nos creó de esta manera con dependencia de Dios. Porque algo que no hizo Satanás fue depender de Dios. Él quiso ser independiente de Dios. Y entonces dice Dios, vamos a demostrarle al enemigo cómo funciona la sabiduría de Dios. Y usted cuando tiene problemas, necesidades, frustraciones, enfermedades, usted va cargando un gran peso y dice, me rindo. Ya no puedo vivir. Ya, la vida me llovió sobre mojado en la vida, no. Eso es cuando usted está en su humanidad. Pero cuando usted se auxilia en Dios, ¿qué sucede? Usted se fortalece. Usted dice, se vuelve optimista. Y usted ve las cosas, aunque siguen negras, usted las ve que hay una luz al final del camino. Ve las cosas con esperanza. Entonces de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza para hacer callar al enemigo y al vengativo. Usted y yo tenemos la capacidad, cuando usted se arrodilló y reconoció que era un pecador y que Cristo es la única forma de salir del pecado, ¿a quién cree usted que avergonzó? Para avergonzar a su enemigo. Los que son más bajos que los ángeles son capaces de obedecer en un mundo caído. Cuando estamos en el huerto del Edén, ahí habían dos árboles. Estaba el árbol de la vida, que habla acerca de Jesucristo, y el árbol entonces del bien y el mal. El árbol de la vida nos habla de dependencia de Dios, y el árbol del bien y el mal nos habla de la independencia de Dios. Entonces, cuando usted piensa, cuando comenzó toda la historia, y el hombre fue puesto en el huerto del Edén, ahí habían dos manifestaciones de lo que iba a pasar en la historia. Iban a haber dos clases de personas. Los que tienen vida, porque se acercan al árbol de la vida, y los que están en muerte, porque están en el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuántos alguna vez estuvieron en el árbol de la ciencia del bien y del mal? Todos. Pero cuando reconocimos a Jesús, Dios nos transformó, en vez de muerte nos dio vida. Y empezamos un proceso entonces de salvación para nuestras almas. Y entonces el ser humano tiene que llegar a un punto de tocar suelo y decir, no soy nada, no puedo vivir sin Dios. ¿A quién avergonzamos cuando llegamos a sentirnos tan necesitados? ¿A quién avergonzamos? Al diablo, al enemigo de nuestro Creador, porque él teniéndolo todo no fue capaz de serle fiel, y nosotros siendo imperfectos somos capaces de creerle a Dios y aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando estamos bajo el señorío de Dios, recibimos una corona y nos convertimos en reyes de la tierra. El libro de Pedro dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. ¿En qué nos convertimos? En reyes. ¿Por qué? Porque Dios dio la autoridad al ser humano. Esa autoridad se perdió en el huerto del Edén. Y cuando usted viene a Cristo, esa autoridad vuelve a ser suya. La capacidad de enfrentar las circunstancias de la vida con el poder de Dios. Enfrentar la vida y sus cosas malas con el poder de Dios. Por eso dice, somos reyes de esta tierra. Dios nos ha delegado a nosotros el vencer a nuestro enemigo. Al final de la historia, Dios va a poner a su enemigo en el infierno. Y juntamente con Satanás, porque dice Mateo 24, que Dios creó el infierno para Satanás y sus ángeles. Él no creó el infierno para los seres humanos. Él creó el infierno para Satanás y sus ángeles. Pero ¿por qué el ser humano entonces va al infierno? Porque él prefiere vivir la vida del diablo, prefiere vivir la vida independiente de Dios, prefiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Entonces dice Dios, bueno, tienes que recibir el mismo juicio
y castigo que recibe a quien tú crees, quien tú sigues, que es el diablo. Y la gente dice, no, yo no soy amigo del diablo, no sigo al diablo. Pues la Biblia dice, el que no es conmigo, es contra mí. O usted está con Dios, o usted es enemigo de Dios. Pero no hay medias tintas en esta situación. O usted está ahí, o no. En el momento entonces que recibimos a nuestro Señor como nuestro Salvador, ese mismo tiempo recibimos la vida, el árbol de la vida. Lo que ellos hubieran podido recibir si hubieran sido obedientes. Porque si usted se recuerda, a ellos no se les prohibió ese árbol, no se les prohibió. Ellos podían comer. ¿Qué sí se les prohibió? El árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Si ellos hubieran optado por el árbol de la vida, entonces hubieran vivido en comunión con Dios por la eternidad. Pero Satanás sabía que un descuido cambiaba toda la historia. Engañó a Eva. Eva y Adán comen del fruto y ahora están en el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hace Cristo? Me restituye una vez más. Ahora me da vida. Vida eterna. El propósito de Dios es librarnos a todos. Aunque no todos quieren ser libres, pero el propósito es y librarnos del pecado, librarnos del poder del pecado, librarnos de la culpa del pecado, y en el cielo nos librará de la presencia del pecado. Cuando estemos en el cielo no habrá pecado. Él nos quitará la presencia del pecado. Para nosotros es bien difícil entender una vida sin pecado, porque nosotros somos pecadores y hemos aprendido a vivir acá. No sabemos qué es vivir sin pecado. No sabemos qué es no tener un mal sentimiento, una mala acción. No sabemos. Pero en el cielo usted será perfecto. Perfecto. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Porque Dios tenía un propósito de cómo regresar toda a la misma situación. Cuando recibe la vida del árbol de la vida, entonces puede manifestar la imagen de Dios y así llevar a cabo su misión. ¿Cuál es la misión de todos nosotros que ahora estamos en Cristo? Avergonzar a su enemigo, no hacernos amigos de él, no vivir a la luz de lo que Satanás dice que hay que hacer, porque entonces Dios es el que queda avergonzado. Nosotros tenemos que decirle a Satanás, aunque nosotros somos de carne y hueso, no somos seres espirituales angelicales, somos capaces de confiar y de creer en Dios. Somos capaces de poder poner nuestra fe en el Señor para nuestra salvación y cumplir así la misión de avergonzar al diablo. Ojalá que Dios nos permita tener esto en mente cada vez que vamos a hacer el mal. Es mi oportunidad de abofetear al diablo. Es mi oportunidad de avergonzar al diablo. Haciendo el bien. Haciendo lo correcto. Cuando aquella vida sea vivida por nosotros, fructificará, se multiplicará por toda la tierra. Ese es el deseo de Dios. Que el abofetear al diablo sea parte del mundo y que todos sus seres creados lo adoren a él y no al diablo, que vivan a la luz de lo que Dios dice y no del diablo. Pero ¿qué sucede? Hemos fallado en llevar este evangelio a otras personas. Desde el momento que nosotros sacamos un alma del infierno, de la boca del león, y lo llevamos al reino de los cielos, ¿quién es glorificado? Dios es glorificado. Cuando logramos que alguien entre en sentido de que seguir a Dios es lo mejor, ¿quién queda avergonzado? Satanás. Con todas sus artimañas, el ser humano es capaz de creerle a Dios, de confiar en Dios. Entonces, cuando todo será reunido bajo sus pies, todo sea reunido. Porque acuérdense que la Biblia siempre habla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La Biblia siempre habla de esas dimensiones de vida. Ahí hay vida.
Cielo hay vida, tierra hay vida, bajo la tierra hay vida. Entonces dice, cuando todas las cosas estén bajo los pies de Cristo, Cristo a su vez entregará su reino. Señor, le va a decir a Dios, Padre, cumplimos con la tarea. Ahora Satanás está debajo de nuestros pies. El mundo, el pecado, el mal está abajo de nuestros pies para tu gloria y para tu honra. Y finalmente, en esa dimensión es cuando todos los que estemos vivos en el cielo, todos los que somos parte del reino de Dios, todo. Dios es todo, en todos. ¿De quiénes? De aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Aquellos que vivimos por Dios y para Dios. Así que, de la boca de los que maman, de los que no pueden hacer nada, de los que necesitan ser dependientes, formaste la fortaleza para hacer avergonzar a tu enemigo. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo se hizo un ser humano, porque como ser humano tenía que destruir al diablo, no como Dios. Porque la Biblia dice que cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, no vino como Dios, Él es Dios, pero rehusó ser Dios, vino negado. Dijo, yo vengo para hacer la voluntad del Padre. Él nunca hizo su voluntad, nunca. Él hacía lo que era la voluntad de Dios, como el hombre perfecto. Dice Juan capítulo 14, usted lo puede leer en su casa, las obras que Cristo hizo, los milagros que Cristo hizo, no los hizo Cristo. Lea Juan 14. Y usted va a entender que Dios el Padre, porque Cristo era un humano que se había negado a ser Dios. Entonces Él no podía hacer nada que fuera de Dios. Él solamente tenía que ser un humano. ¿Qué le pasó a Jesús cuando tiene su primera tentación? ¿Cuál es la tentación? Jesús tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras. ¿Y qué dijo Jesús? No solo de pan, no solo de lo físico, también de lo espiritual. ¿Qué estaba tratando de hacer entonces el diablo? Que él hiciera algo para sí mismo. Y Cristo dijo, yo no he venido para hacer nada para mí, he venido para la gloria de Dios. Él vino negado como ser humano. Y como ser humano, Dios hecho hombre, murió en la cruz. Entonces, cuando usted piensa en los milagros que Cristo hizo, tiene sentido cuando Jesús dice, los que vienen en pos de mí, dice, mayores señales que estas harán. ¿Por qué? Porque era un ser humano, era Dios, pero era un ser humano que se había negado a ser Dios. Él no hizo nada para resucitar de entre los muertos. ¿Quién lo resucitó? El Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Él tenía que ser humano. Porque Él como humano tenía que vencer al enemigo de Dios, para que Dios pudiera tener muchos hijos que avergüencen al diablo. Y por eso era necesario que usted fuera hecho un poco menor que los ángeles. Por eso, hermano, usted tiene un propósito grande. Alinearse con Dios. Vivir bajo la voluntad de Dios. Usted va a salir beneficiado humanamente, porque el que cumple el plan de Dios, Dios lo bendice, lo cuida y lo guarda. Cuando usted vive en el plan y en el propósito de Dios, usted se vuelve invencible. ¿Qué digo, pastor? Que cuando usted está en el centro de la voluntad de Dios, usted se vuelve invencible. Satanás no va a poder quitarle la vida. Intentará de muchas formas que su vida cese, pero la Biblia nos dice que Él cumple todo el propósito en nosotros. Hasta que usted entonces haya cumplido con su propósito, Dios dice, bueno, nos vamos. Pero si usted no está cumpliendo la voluntad de Dios, en cualquier ratito se lo van a llevar.
porque es mal testimonio para la obra de Dios. Hay un rey en la Biblia. Le llegó a decir el profeta, dice Dios que te vas a morir. Te vas a morir. No tengas pena, Dios tiene todo controlado. Y él se voltea, dice, en su cama y empieza a decirle al Señor, no me quiero morir, no me quiero morir. Dice Dios, bueno, te vamos a dar otros 15 años más de vida. Y el rey dice que vive otros 15 años. Y en esos 15 años echó a perder su testimonio, echó a perder su vida, echó a perder a Israel. ¿Por qué Dios se lo quería llevar? Para evitar esa situación. Pero él no se quería ir de este mundo porque no entendía lo que Dios estaba haciendo. Y hermano, el deseo más grande de mi corazón es que usted a través de cada predicación se vaya alineando al plan de Dios. Cada vez que usted entienda algo, se alinea al plan de Dios. Cada vez que usted descubra algo, se alinea al plan de Dios. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que usted sea una persona que llegue al tiempo de su muerte, no antes. Hay algunos que duermen, dice el Señor, antes del tiempo. No se fueron porque era su tiempo, se fueron porque ya el Señor dijo, no, mejor me lo llevo porque se va a echar a perder. Así que hermano, algún día, no muy lejano, Dios será nuestro todo, de todos los que vivamos con Él, de todos los que hemos sido salvos en Cristo. Dios va a ser nuestro todo. ¿Por qué no empezamos en esta vida a que Dios sea nuestro todo? ¿Por qué no empezamos en esta vida a hacer que Dios sea el primero en todo? ¿Por qué no le damos a Dios entonces nuestra vida, nuestro corazón, nuestros dones, nuestras habilidades, para que Él sea el todo de nosotros? Cuando Él sea el todo en el universo, cuando Él sea el todo, cuando toda la historia haya terminado, para mí no va a haber diferencia, porque yo ya estaba centrado en que Dios sea mi todo. Así que hermano, el reto, el desafío, es a que usted pueda alinearse con Dios. ¿Hacia dónde vamos? A que Dios va a ser mi todo, porque no comienzo hoy a que Él comience a ser mi todo. Y cuando Él empieza, cuando yo comienzo a que Él sea mi todo, ¿quién va a ser avergonzado? De la boca de los niños y de los que maman, nosotros que somos lo más bajo de la creación, Dios lo hizo para avergonzar al diablo. Y en esa condición de hombre, lo más bajo de su creación, Dios se hizo hombre y estando en esa condición fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué no permitimos que Dios sea nuestro todo? ¿Por qué no hacemos? No, yo no voy a esperar a la eternidad para que tú seas el todo de mi vida. Yo quiero que hoy comiences a ser el todo de mi vida. Que cuando yo me pase de este mundo al otro mundo, ya voy encaminado. Ya voy encaminado. Ya estoy viviendo para tu gloria. Viviendo para tu gloria. Como dijo el mariachi, con eso me despido. Había algunos hombres, dice el libro de los Hechos, que querían expulsar demonios, que querían hacer cosas maravillosas, ¿verdad? Y se encuentran con un hombre endemoniado. Y el demonio habla, y el demonio le dice a los que estaban ahí, a esto, yo no los conozco, a Pablo conozco. ¿Qué dice si traemos un diablito un día de estos, un endemoniadito? A ver qué dice el espíritu demoniado. A ver quién es este, ¿eh? No sé. ¿Es usted conocido en el infierno o nadie lo conoce? ¿Cómo es una persona que es conocida en el infierno? Hay un libro muy bonito que se llama los 10 más buscados. Y son las 10 personas en la Biblia más buscadas por el diablo. Y es este argumento. Mi vida. ¿Qué dice mi vida? Mi vida habla de mi caminar con Dios, de mi relación con Dios. Dios es mi todo. Algún día lo va a hacer. ¿Por qué no empezar hoy? Incline su cabeza.
Y vamos a decirle al Señor, dígale al Señor, yo quiero que tú seas mi todo. Yo quiero que tú seas mi todo. Yo no voy a esperar a la eternidad hasta que el Señor tenga a sus enemigos debajo de sus pies. Yo quiero que hoy declarar que tú eres el todo de mi vida. Soy débil, tengo necesidades, y tú eres quien suple cada una de mis necesidades. No puedo encontrar solución para mi vida fuera de ti. La solución para mis problemas está en ti, está en tus manos, está en tu misericordia, está en tu plan, está, Señor, para todos aquellos que somos capaces de confiar en ti. Gracias, Señor, porque dice que fuimos hechos poco menor que los ángeles. Pero aún en esta condición, somos capaces de avergonzar al diablo. Aún en esta condición, cuando aceptamos a Jesús, nos convertimos en más que vencedores, en aquellas personas que van rumbo a la patria celestial. Ayúdanos, Señor, a que tú seas nuestro todo. Que te busquemos todos los días, que podamos leer tu palabra, que podamos congregarnos, que podamos aprender de ti, Señor, para que cuando las circunstancias de la vida se presenten, cuando haya una muerte, una enfermedad, una escasez, los hijos de Dios con toda la autoridad se pararán ante las circunstancias y hablarán a su Dios y pedirán de su Dios, y Dios tendrá de ellos misericordia. Y avergonzaremos al diablo, que no fue capaz, Señor, de someterse bajo tus pies. Nosotros nos arrodillamos delante de ti. Reconocemos que tú eres el único Dios verdadero. Reconocemos que tu Hijo Jesús murió por nosotros en la cruz. Y reconocemos que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas para ayudarnos a vivir en este mundo malo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el Salmo que nos anima, Señor, a entender la razón por qué fuimos creados y a entender la razón por qué Jesucristo fue necesario que se hiciera un hombre para vivir como hombre, cumplir la ley como hombre y morir como el hombre perfecto en el sacrificio en la cruz. Gracias, bendito Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén.